¿Alguna vez te quedaste parado en una esquina, bajo la lluvia, levantando la mano como un idiota esperando que algún taxi capaz llegue para recogerte? Bueno, esa frustración creó una empresa que hoy vale más de 170.000 millones de dólares. Y la historia de cómo pasó tiene 3 lecciones que quiero que te lleves hoy. La primera, los problemas que todos ignoran son las oportunidades más grandes. La segunda, te van a odiar por cambiar las reglas. Y la tercera, a veces tenés que destruirte a vos mismo para sobrevivir. Quédate acá porque esta historia tiene de todo. Un tipo que casi va preso, una industria entera que lo quiso destruir y una decisión personal que casi le cuesta a la empresa. Todo empieza en París, año 2008. Dos tipos, Travis Kalanick y Garrett Camp, están en una conferencia de tecnología, es de noche, hace frío y no consiguen un taxi, ni uno. Están parados en la calle como cualquiera de nosotros un viernes a la noche. Y en ese momento, Camp mira el celular y dice algo que suena ridículo. ¿Y si pudieras pedir un auto con un botón del teléfono? Al día de hoy suena obvio, ¿no? Pero en 2008 el iPhone tenía un año. No existían las apps como las conocemos. La idea de subirte al auto de un desconocido era una total locura. Tus viejos posiblemente te decían, no te subas al auto con extraños y ese tipo de cosas. Pero estos tipos querían hacer un negocio de eso. Y acá está la primera idea de fuerza. Los problemas que todos ignoran son las oportunidades más grandes. Todos odiaban esperar taxis, todos, todo el mundo. ¿A quién le gusta a veces esperar un taxi? Que llegue, que te dé pelota y quiera parar. Además, la inexactitud de no saber cuánto vas a terminar pagando, que es lo que a mí personalmente más me molesta. Eso es algo que pasa en todo el mundo. Es así desde, no sé, 100 años. Siempre fue así. Y cuando algo siempre fue así, la gente asume que así tiene que ser siempre. Pero Kalanick y Camp dijeron no, esto es absurdo, y empezaron a construir. ¿Qué problema ves todos los días que todo el mundo acepta como normal? Como la realidad. Quizás si te pones a pensar, ahí está la oportunidad. Uber era simplemente un servicio de autos de lujo, solo para gente con plata de San Francisco. Nada masivo, nada revolucionario, pero funcionaba y era suficiente como para empezar. ¿Por qué digo esto? Porque es algo que me parece fundamental. A veces no sé si es por miedo al fracaso, miedo al éxito, pero no necesitas la versión perfecta para arrancar. Necesitas la versión que funciona, solo eso. Uber empezó siendo un servicio de autos de lujo para ejecutivos. Spotify empezó siendo legal solo en Suecia. Amazon empezó vendiendo solo libros. Todas las empresas que hoy dominan el mundo empezaron siendo versiones ridículamente pequeñas, pequeñísimas de lo que son ahora. ¿Estás esperando tener todo perfecto para arrancar? ¿En serio? ¿Vas a seguir así? Porque mientras esperás, alguien con una versión imperfecta y mediocre ya está ganando mercado. Ahora viene la parte donde la historia se pone intensa, cuando Uber empezó a crecer y a expandirse a otras ciudades. Pasó algo que nadie esperaba. Los taxistas se volvieron locos. Y cuando digo locos en serio, y posiblemente lo habrás notado si habrás empezado a usar Uber los primeros años cuando empezaba. En Francia, los taxistas prendieron fuego a autos de Uber. En Londres, bloquearon calles enteras. En casi todas las ciudades del mundo, los sindicatos de taxi demandaron a Uber, presionaron a los gobiernos para prohibirlo y en muchos casos lo lograron. Kalanick fue amenazado, recibió amenazas de muerte.
En algunos países literalmente no podía caminar por la calle. Y acá viene la segunda idea de fuerza. Te van a odiar por cambiar las reglas. La gente quiere que todo siga igual. No importa si es para mejor. Tienen miedo del cambio. No te van a aplaudir, no te van a felicitar, te van a atacar. Porque cuando cambias algo que funciona para un grupo de poder, ese grupo de poder va a hacer todo lo posible para destruirte. ¿Alguna vez dejaste de hacer algo porque sabías que iba a generar conflicto? Dijiste, no, mejor acá no me meto, no quiero problemas. ¿Alguna vez te callaste porque sabías que ibas a molestar a alguien? ¿No te pasó? A mí un montón de veces. No me callé. Yo soy de esos que hablan y no me importa caer mal con la gente, pero me encanta decir mi verdad. Cualquiera que me conoce lo sabe. El problema es que cada vez que te callás por miedo al conflicto, le estás dando permiso al mundo para que todo siga igual. Pero Kalanick no se calló. Cada vez que un gobierno prohibía Uber, él lo lanzaba igual y después negociaba. Su filosofía básicamente era: es más fácil pedir perdón que pedir permiso. Es una cosa bastante interesante que estos últimos años, la verdad que cada vez lo pongo más en práctica. Antes era muy de seguir las reglas y me di cuenta que me trababa bastante. No es que no sigo las reglas, pero no todo el tiempo. Y eso le funcionó justamente a Uber en casi todo el mundo. Uber creció de una ciudad a más de 10.000 ciudades en 70 países en menos de 10 años. En solo una década. Imagínate expandirte a 70 países. Más de 10.000 ciudades. ¿Te imaginas la cantidad de no que escuchó? La cantidad de juicios, amenazas, prohibiciones. Y seguía. Él siguió, no se dio por vencido. A veces uno de los mayores miedos que tenemos que vencer es el miedo al rechazo. Él sabía que la gente quería lo que él ofrecía. No importaba lo que dijeran los taxistas, los políticos, los reguladores de turno. La gente que dice cuál es la realidad. La gente quería apretar un botón y que aparezca un auto. Así de sencillo, punto. Ahora, la historia de Uber no es solo de éxito. Tiene una parte oscura que es igual de importante. Y acá viene la tercera idea que quiero que te quedes hoy. A veces tenés que destruirte a vos mismo para sobrevivir. Kalanick creó una cultura empresarial agresiva, despiadada, la idea de ganar a cualquier costo. Y eso funcionó bastante bien para crecer. Pero también creó un ambiente de trabajo bastante tóxico. Denuncias de acoso, discriminación, espionaje a la competencia, engaño a los entes reguladores, de todo. Todo esto en 2017 explotó. Los escándalos se acumularon, los inversores se enojaron y Kalanick fue obligado a renunciar como CEO de su propia empresa. Imagínate esto, el tipo que creó Uber fue echado de Uber. No sé si te recuerda un poco a Apple, pero bueno, a Steve Jobs también le pasó. Crear algo de la nada, convertirlo en una de las empresas más valiosas del mundo y que te saquen de tu propia creación. Y la lección es durísima. La misma actitud que te lleva a la cima puede ser la que te tire abajo si no te adaptas, si no evolucionas. ¿Qué parte de tu personalidad te está sirviendo hoy, pero sabes que te va a jugar en contra el día de mañana? ¿Qué hábito, qué actitud, qué forma de ser te funcionó hasta acá? Pero te das cuenta que quizás en este momento ya no te va a llevar más lejos y es hora de cambiar. Porque la persona que necesitas ser para empezar es una cosa, pero no es la misma persona
que necesitas ser para sostenerlo. A veces lograr una cosa es fácil, pero mantenerla es otro tema. Kalanick era perfecto para pelear contra el mundo y crear Uber, pero no era la persona indicada para liderar una empresa global de miles de empleados. Y no supo cambiar a tiempo. Para terminar, quiero que recuerdes que los problemas que todos ignoran son las oportunidades más grandes. Presta mucha atención a lo que te molesta. Te van a odiar por querer cambiar las reglas, por no adaptarte al status quo, y eso es señal de que vas por buen camino. Por último, la actitud que te trajo hasta acá, como le pasó a Kalanick, no siempre es la que te va a llevar al siguiente nivel. Así que evoluciona antes de que te obliguen. ¿Qué enseñanza de esta historia te pegó más? Escríbemelo en los comentarios. Y si se te ocurre una cuarta, siempre mejor todavía. Si te gustó este video, deja un me gusta. Y si todavía no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita porque voy a seguir subiendo más historias así. Y bueno, para terminar, te cuento que tengo un libro que se llama Razones para estar vivo. Es un libro que escribí basado en experiencias de vida y cosas que fui aprendiendo. Si te interesa, dejé el link en la descripción del video, así que puedes revisarlo y darme tu opinión. Y por último, como siempre digo, no te olvides de seguir hambriento, no te des por vencido y seguí soñando como un loco porque los locos son los que crearon la realidad que estamos viviendo hoy. Nunca lo olvides. Nos vemos en el próximo video. Chao.